Les invito a que vayamos a Primera de Juan. El mensaje de hoy se llama Cuidando nuestra comunión con Dios. Cuidando nuestra comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 15, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Lo leo en la versión de las Américas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Te damos gracias porque la podemos tener en nuestras manos. Te damos gracias porque la podemos memorizar. La podemos tener en tantos formatos, Señor. Tanto en papel, digital, Señor, con distintas tapas. Señor, qué privilegio es tener tu palabra. Ayúdanos a valorar el esfuerzo que nuestros hermanos han hecho en la antigüedad al transcribir cada verso, Señor, cada palabra, al traducir a nuestro idioma, al morir por tu palabra. Señor, que la podamos valorar porque es tu palabra siempre viva y eficaz. Y hoy, Señor, queremos ir delante de tu palabra y que nos transformes como hace siempre tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tenemos en este precioso día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros desea tener una buena relación con el Señor? Bueno, yo creo que todos aquellos que son hijos de Dios quieren. ¿Cuántos quieren crecer en la gracia del Señor? Ir avanzando en la gracia del Señor, no quedarse estancados. Y cuando no pasa eso, ¿qué sucede? Se preocupan, empieza a haber una preocupación. ¿Qué pasa que no estoy creciendo en mi conocimiento del Señor? ¿Qué pasa que no voy avanzando en mi vida espiritual? ¿Qué pasa que, tengo ciertos deseos que no provienen del Señor y batallan contra mi vida, contra mi alma? Pero una de las cosas que nosotros queremos es poder caminar en el conocimiento de Dios y en la voluntad del Señor. Todo cristiano anhela eso. Yo anhelo eso cada día. Poder caminar en la voluntad del Señor, poder tener esa relación preciosa con el Señor. Pero nosotros también sabemos que todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia del Señor, amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos llamó, nos rescató cuando nosotros no podíamos hacerlo y hemos sido llamados por Cristo a vivir una vida santa que agrade a Él. A vivir una vida santa que agrade al Señor. Cuando Él nos llamó, Él nos apartó para vivir una vida santa. Por eso somos los santificados, aquellos llamados a ser santos, los apartados, los que están llamados por el Señor. Y esto es posible por su poder que actúa en nosotros. Pero hay algo sorprendente de esto, que Dios nos llama a hacer esto dentro del contexto de un mundo que quiere apagar todo eso. Se nos llama a ser santos, se nos llama a vivir en comunión con el Señor, pero eso está hecho o se tiene que realizar dentro de un contexto que no es favorable. No es favorable este mundo en el cual vivimos. No es favorable todo lo que se nos bombardea diariamente que no proviene del Señor. Sin embargo, el Señor nos llama a ser santos en este mundo. Y cuando nosotros vemos su palabra y recordamos cuando Jesús, antes de ir a la cruz, Él oró una oración, esa oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17, no sé si ustedes se acuerdan. Él oró esa oración que tiene un montón de connotaciones y aristas preciosas, pero una de las cosas que dice nuestro Señor y que oró en el versículo 14 es esto, hablando de aquellos que Él había salvado, que había llamado, y los que Él iba a salvar. Él dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y más adelante
Dice, versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El nuevo nacimiento implica una división radical en la humanidad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, comienza a haber una división radical de todo lo que significa el mundo este que vivimos. Pero noten que lo que el Señor Jesús y por los creyentes que Él ora, los creyentes siguen viviendo en el mundo, pero según dice el versículo 16 de Juan, no pertenecemos a Él. Ahora, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos como peregrinos y extranjeros. Ustedes saben, en esa analogía del progreso del peregrino, cristiano quiere huir de la ciudad de la destrucción, porque este mundo pronto va a perecer. Pero él sigue con sus pies en el mundo y sigue ese camino con todas las tentaciones que este mundo nos viene y nos ataca, y principalmente a los cristianos, Cuando una persona no es de Cristo, Satanás lo tiene prisionero. Lo único que hace Satanás es jugar con esa persona. Y cada tanto se divierte, pero ya es de él. Sin embargo, aquellos que hemos sido rescatados de la prisión que estábamos, esclavos de Satanás a voluntad de él, ahora pertenecemos a Cristo, pero Satanás va a venir a molestarnos cada tanto. Pero ya no le pertenecemos, ya no somos de este mundo. Pero él va a querer venir a tentarnos con cosas de este mundo para apagar o alejarnos de nuestra comunión con Dios. Entonces, y hay algo que la palabra de Dios acá nos revela. Noten que yo tomo el texto de Juan, de Primera de Juan, y Juan hace ver que la comunión con Dios, según debe reflejarse en nuestra conducta, comporta una separación del mal. Es una separación del mal que nosotros tenemos que tener. Cuando nosotros tomamos Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, nos va a hablar en los textos de los versículos 12 al 14, nos va a estar hablando de un estímulo donde ahí el autor empieza a alabar y animar a los lectores para que tengan cuidado con las enseñanzas de los falsos maestros. Va a hablar más adelante también de las enseñanzas de los falsos maestros, de que prueben los espíritus, que tengan cuidado, porque ya han salido al mundo para engañar. Y todavía los falsos maestros están engañando al mundo. No se han dejado de engañar, sino que han llegado al verdadero conocimiento, aquellos que han creído en Cristo y han llegado al verdadero conocimiento de Dios y han vencido al diablo. Pero ahí, en estos textos que tenemos del 15 al 17 que hemos leído, nos va a exhortar a permanecer separados del mundo y de esas concupiscencias. ¿Qué es esa palabra rara, concupiscencia? Bueno, es una conducta ilegítima. Es una conducta ilegítima, algo que puede ser una codicia o una conducta desordenada. Eso es cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento principalmente de concupiscencia, algo desordenado, ya que el mundo es pasajero, nos dice Juan, y enemigo de Dios, por lo que no se puede amar juntamente a Dios y al mundo. De lo primero que tenemos que saber es que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O amamos al mundo o amamos a Dios. No hay un camino intermedio. Yo voy por el medio. No. ¿Estamos en el Señor o no estamos en el Señor? Y Juan acá nos va a ir animando porque también en estos versos que ahí después ustedes lo pueden ver a partir del versículo 12 e inclusive hasta el 17 habla de que hay un nuevo estatus y relación con el mundo. Pero nuestra comunión con Dios es muy importante. Y acá está en el versículo 15 que nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa esto tan fuerte que nos está diciendo la palabra de Dios? Porque hay cosas del mundo que vivimos y nos gustan. Y tal vez estamos inclinados. Pero acá la palabra es muy radical. Nos dice, no amen al mundo y aquel que
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significaba para ellos cuando Juan lo escribió? ¿Qué estaba significando para esta audiencia? ¿Qué significa hoy para mí no amar al mundo comparado con aquel mundo de entonces? Bien, hermanos, vamos a ver que acá y hoy que no se puede jugar a dos puntas. Y esto queda claro en estos versos. No se puede amar a Dios y amar al mundo. No podemos andar en dos lugares. No podemos estar jugando a dos puntas, teniendo dos señores. O amamos al mundo o amamos a Dios y su reino. Pero acá cuando Juan comienza a hacer un llamado a los creyentes, noten que comienza a hacer esta advertencia de no amar al mundo. El amor por el mundo impide el amor por el Padre. Ahí el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y en primer término, es necesario distinguir que uno de los temas acá, en esta primera carta, aunque sea una epístola, esto es algo que Juan lo escribió para una audiencia, pero generalmente se tomaba esta carta y se distribuía, o epístola, y se distribuía a las iglesias, para que la puedan leer todos los creyentes, no solamente alguien en particular, sino todos los creyentes. Y tiene un sentido muy particular, porque parece que está dirigida a un público específico que se lo está amonestando e instruyendo. Pareciera que Juan acá está escribiendo a alguien que les quiere hacer entender que no pueden tener dos señores, que no pueden amar al mundo y amar a Dios. Entonces, una de las cosas que nos enseña acá y el propósito básico cuando uno lee por lo menos todo Primera de Juan es amonestar e instruir. Hay amonestación e instrucción. La epístola de Primera de Juan es muy buena para leerla a los cristianos o para saber si estoy en Cristo. Es preciosa para poder hacer una evaluación. Y nos habla hoy, como toda la palabra de Dios, y hay un cierto debate si Juan compara acá a los verdaderos creyentes con los falsos, porque empieza a hacer comparaciones. Van a encontrar ahí que él empieza a decir, luz, antes eran tinieblas y ahora son luz. Y empieza a hacer comparaciones de luz y tiniebla, de la verdad y la mentira, de la vida y de la muerte, comparaciones. Y esta carta está llena de contraste porque busca asegurar a aquellos que son cristianos. Busca asegurar a aquellos que son cristianos. Los que caminan en la luz comparados con los que caminan en tinieblas. A su vez también los que dicen que no tienen pecado con los que confiesan que tienen pecado. Ahí el capítulo 1 habla de eso. Y otros contrastes, los que guardan los mandamientos de Dios con los que no los guardan. Y acá lo que tenemos, y ustedes se deben haber dado cuenta enseguida, acá tenemos otro contraste. Los que aman al mundo, como dice acá, con los que no lo aman. Y estos son contrastes que nos sirven a nosotros para poder analizarnos cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Y mis hermanos, el príncipe de este mundo, Satanás, nuestro enemigo, su tarea es 24 horas del día, 7 días a la semana, que no tengamos comunión con Dios. Esa es su misión. Desde que, podríamos decir, desde que se levanta hasta que se acuesta. La tarea es que alejarnos de nuestra comunión con Dios. Apagar nuestra comunión con Dios. Y es notable el paralelo que encontramos con la epístola de Santiago, porque Santiago también habla acerca de esto. Miren lo que dice ahí Santiago capítulo 4. Búsquenlo ahí en sus Biblias. El versículo 4. Todo aquel que escoge ser amigo del mundo se transforma en un enemigo de Dios. Todo aquel que escoge ser amigo del mundo se transforma en un enemigo de Dios. En Dios no hay grises. ¿Es blanco o es negro? O estamos con Él, juntamos o desparramamos.
Y el versículo 15, volviendo ahí a Juan, el capítulo 2, versículo 15, nos dice algo similar. Y ya ahora, ingresando ya al tema en este texto, si nosotros queremos cuidar nuestra comunión con Dios, tenemos que prestar atención a las advertencias que tenemos. Y acá, en esta porción del texto que leímos, de Primera de Juan, capítulo 2, nosotros ahí tenemos algunas advertencias. Si yo quiero cuidar mi comunión con Dios, si vos querés cuidar tu comunión con Dios, acá van algunas advertencias que encontramos. En primer lugar, acá Juan formula una advertencia seria. Fíjense que dice de no amar al mundo. Él dice no améis. No dice no gustéis. Porque estamos en el mundo y hay cosas que nosotros hacemos en el mundo. Trabajamos, tenemos convivencia con otras personas, tenemos familiares. No es que estamos en otro planeta y bajamos los domingos para acá, para la reunión y volvemos a subir a otro planeta. Estamos en este mundo caído, en este mundo pecador. Y acá Juan dice, no améis. Y la palabra amar que utiliza Juan es la misma que él usa en el versículo 10. Miren, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. La palabra acá, esta amor o amar, es la persona que ama a su hermano, que tiene en mente un amor que vincula, un amor que tiene conexión, un amor que tiene comunión íntima y una devoción leal. Ese es el amor que Juan se está refiriendo. Cuando él dice no améis al mundo, está diciendo no tengáis esa devoción leal o esa comunión íntima o ese vínculo que no se pueden separar. Amo tanto las cosas del mundo, me aferro tanto a lo que el mundo me está ofreciendo. No tiene que ser ese tipo de amor vinculante, de comunión íntima, de devoción leal. Es el amor que Dios demanda en el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios. Es ese amor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora, Juan ahí enfoca la advertencia a aquella gente que ya ha cambiado su lealtad. Antes era leal a las cosas del mundo, se gozaba en las cosas del mundo y nadaba en el mundo y le agradaba. Ahora el Señor lo ha salvado, lo ha rescatado y lo que sucede ahora es que hay otra lealtad. Ahora somos leales al Señor. Ya no somos más leales al mundo y su pecado y a Satanás. Cambió nuestra lealtad. Ahora somos leales a Él. Ahora le otorga al cristiano su atención total a los asuntos del Señor, ya no al mundo. Pero ahora Juan les dice que dejen de amar al mundo, que desistan de seguir con sus intereses mundanos. No está hablando solo de un incidente en la vida. No está hablando de que acá está pasando algo, de que a alguien le gusta, no sé, chismear o emborracharse. No está hablando de un incidente, está hablando de un estilo de vida. Ya no somos más leales al mundo. Ahora somos leales a Cristo. Ahora me interesa conocer la voluntad de Dios. Ahora he sido llamado por el Señor y es un amor mucho más grande que me ha salvado, me ha rescatado. Y Juan utiliza la expresión mundo y una palabra que es muy típicamente juanina, la palabra mundo. Él la utiliza tanto en el Evangelio como acá en esta epístola, en esta primera epístola. Utiliza la palabra mundo y esta palabra tiene varios significados, tal como ilustra Juan en su primera epístola. El mundo de los creyentes, también habla el mundo del pecado, después acá más adelante va a hablar del mundo del demonio. Lo utiliza mucho Juan esa palabra. Y es interesante porque en ese contexto, cuando Juan está hablando, no amen las cosas del mundo, ellos estaban viviendo influenciados bajo la cultura romana. Hermanos, Roma tenía todo para ofrecer. Roma tenía todos los lujos, Roma tenía dinero, Roma tenía placeres, Roma tenía una buena vida, Roma ofrecía, Roma era el mundo. Y Pablo les está diciendo,
no se adapten a ese mundo. No se adapten a esa cultura. No se adapten a ese pensamiento. Todo lo que había ahí en Roma se buscaba y también se adoraba. Y tanto nuestros hermanos de aquella época como nosotros luchaban con esa confrontación feroz del mundo que quiere apagar el fuego del Espíritu. Satanás va a utilizar todas sus estrategias de este mundo caído para apagar el fuego del Espíritu, para apagarte, para que no leas más la Biblia, para que no estés en comunión con tus hermanos, para que no pases tiempo orando. El mundo caído es lo que quiere hacer contra Dios, contra todo lo que es de Dios, Satanás y sus huestes. Pero ahora hay otra cosa que Juan dice acá y no solamente nos enseña a no amar al mundo, sino que hay un segundo elemento que es cómo vencer al mundo y tener esa comunión viva. Noten que ahí Juan escribe que Jesús es el Salvador del mundo. Miren ahí en esa misma, no nos vamos a ir de primera de Juan, pero miren el versículo 12 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió el Hijo para ser el Salvador del mundo. Él es el Salvador. Él ingresó a este mundo para salvarnos a nosotros, para salvar a sus hijos, para salvar a aquellos que habían sido llamados, escogidos por Él, por su gracia. Y Él es el Salvador. Pero miren lo que dice el capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ven que hay un contraste notable contra algo que se opone y contra algo que lo vence? Contra una victoria asegurada que ya tenemos en el Señor. Y es lo que tenemos que acudir. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, que por medio de la fe el cristiano puede vencer al mundo. Por medio de la fe el cristiano puede vencer al mundo. Y es lo que nos dice acá la palabra de Dios. Pero según Juan también hay varias características. Porque ahí en el versículo 16 nos da las características que vamos a encontrar en el mundo caído. ¿Cuáles son? Da lo que hay en el mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Les suena conocido estas tres cosas? A mí me suena conocido a lo que pasó en Edén. Cuando en primer lugar nuestros primeros padres vieron ese fruto. No lo habían tomado, no habían comido. Pero ahí tuvieron un deseo. Ustedes van a ser como Dios, le dijo el tentador. La pasión de la carne. Cuando Eva vio el fruto, ¿cómo era? Hermoso. Me dan ganas de agarrarlo. La pasión de los ojos. Y cuando finalmente caen en ese pecado, lo que sucede ahí es la arrogancia de la vida, haberse creído que podían desobedecer a Dios. Y esa es la vieja historia que hasta hoy se sigue repitiendo una y otra vez. Y nosotros luchamos con eso. ¿Quién no lucha con la pasión de sus ojos? ¿Quién no lucha con el orgullo o la arrogancia de la vida? ¿Quién no está luchando con esa pasión de la carne, que hay que morir todos los días a esa maldita carne? Todos. Ahora Juan está diciendo, eso es lo que el mundo te va a querer alimentar. Eso es lo que vas a encontrar fuera de mí. Alimentar todas esas cosas que no provienen de Dios. No provienen de Dios.
El mundo va a pasar, mis hermanos. Versículo 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto puede durar algo en lo cual vos estás inclinado pecaminosamente? Eso va a finalizar. Pero el que permanece en Dios permanece para siempre. Tiene una recompensa eterna. Tiene algo que el Señor le está prometiendo. Tiene una morada en los cielos. Después, acá en Primera de Juan hay un montón de puntos que va dando y lo que es el mundo, ¿no? El mundo odia a los creyentes, es morada de los falsos profetas, del anticristo, de los incrédulos. Pero es como que Juan hace todo un resumen en 1 Juan 5:19. Miren cómo lo dice. Versículo 19 del capítulo 5. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El poder del maligno. Miren el error que se ha cometido como iglesia, lamentablemente se ha cometido este error, de que hemos querido alcanzar a la gente con técnicas del mundo. Y hemos querido atraer a los jóvenes con cosas del mundo. Y cuando el Señor nos está diciendo, salgan, no tenemos nada que ver con el mundo, se empezaron a traer cosas adentro de la iglesia del mundo. Entonces, como los jóvenes ya no querían leer la Biblia ni adorar a Dios, ¿y a dónde se iban? A los boliches. Bueno, traigamos el boliche a la iglesia y pongámosle canciones cristianas. ¿Y qué tiene de diferente del mundo? Estás haciendo lo mismo que el mundo y le estás poniendo un rótulo de santificado. Y eso es pecado. Y así podríamos seguir con muchas listas de cosas que se han ido haciendo. Y la clave, mis amados, creo que convencido por las Escrituras, creo que del capítulo 2, el verso 13, es la clave de lo que se nos está diciendo de todo esto. Miren lo que dice ahí, 1 Juan 2:13. El contexto es del 2:13 al 14, pero dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Estoy leyendo el 12, por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Lo que nosotros vemos acá son las distintas estancias o las distintas edades de la vida del cristiano. Aquellos que son maduros, aquellos que van creciendo y aquellos que recién son convertidos. Y a todos ellos les está diciendo acá a los jóvenes, a los padres, a los jóvenes, a los hijos, que la palabra de Dios permanece en ellos. Y esto es lo que los hace poderosos y capaces de lograr la victoria sobre el maligno. Lo que nos da la victoria contra este mundo que quiere apartarnos de nuestra comunión con Dios es la palabra de Dios. Lo que te va a dar la victoria sobre este mundo es estar en la palabra de Dios, es estar sumergido en la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, que tu pensamiento sea lo que Dios dice. De esa manera vas a poder estar luchando fielmente contra todo este sistema que quiere apagar ese fuego del Espíritu que ha sido dado por el Señor. Si no te llenas de la palabra, no vas a poder vencer. Si no te llenas de la oración en comunión con el Padre día y noche, no vas a poder vencer. Si querés avanzar en la comunión con el Señor y no lees las Escrituras, olvídate. No vas a vencer. No se puede hacer un truco de magia. Pastor, óreme para que tenga comunión con el Señor. ¿Y cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo te la pasás orando?
¿Te la pasás más con los jueguitos, mirando el celular? Yo no voy a orar por vos. Empezá a hacer lo que Dios dice en su palabra para ser bendecido. Esto no es magia. Esto es ser obediente a lo que Dios dice para poder ser bendecido. Es por medio de su palabra que tenemos la victoria contra el mundo. Fíjense que dice, habéis vencido. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Nos está diciendo que ya la victoria está asegurada. Hermanos, si hemos sido salvados por la gracia del Señor, ya el resultado está cerrado, ganador. Sin embargo, hay una batalla que pelear. Hay una lucha que pelear en este mundo caído. Y no podemos ser o dejarlo pasar por alto. El amor de Dios es la antítesis al amor del mundo. No vas a encontrar en el mundo un amor como el de Dios. Jamás, jamás. No vas a encontrar en las cosas del mundo lo que Dios te da. Porque Dios es tu creador y Él sabe lo que necesitas. Necesitas a Él. No lo vas a encontrar. No vas a encontrar a alguien que te ame como el Señor te amó tanto. Pero noten que acá también en 1 de Juan capítulo 2 hay un tercer elemento que Juan advierte al lector en contra de amar al mundo y lo que es del mundo. Porque él no aconseja que el cristiano abandone este mundo o que viva recluido. No está diciendo eso. No está diciendo andate a las montañas a vivir una vida ascética como hicieron los monjes o los tibetanos o los cartujos, todas las órdenes esas. Estar apartado del mundo para vivir una vida más devota y una vida más santificada. El problema es que está en su corazón. Donde quieran que vaya, se van a llevar a su enemigo adentro. Pero miren lo que Juan enfatiza. Juan no enfatiza que el cristiano se separe del mundo. En vez de ello, dice que el creyente debe evitar amar al mundo. Evitar amar al mundo. Y eso es una de las cosas que nos dice acá. Porque noten que en este versículo relativamente breve, el concepto de amar procede y precede al concepto del mundo. Fíjense que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en una oración, ¿qué está diciendo acá Juan? El amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. El amor por el mundo y el amor por el Padre no. ¿Vieron cuando éramos chicos y jugábamos con los imanes? Se partían los imanes, no sé si alguno lo ha hecho, pero poníamos los polos iguales, ¿no? Que se repelían y hacían, y no podés engancharlo, no lo podés pegar. No hay compatibilidad. El amor por Dios y el amor por el mundo. El cristiano amará a uno y odiará a otro. Y no puede amar a ambos al mismo tiempo. Si estás queriendo vivir de esta manera, de seguro que tu comunión va a ser afectada. Si estás queriendo amar más al mundo y las cosas que están en el mundo, que vos sabés que están mal, porque Dios te dice que están mal, tu conciencia te dice que están mal, no vas a avanzar en tu comunión con Dios. No vas a avanzar en tu comunión con Dios. ¿Cuánto tenemos que luchar por esto? Por querer agradar al mundo. ¿Y qué es el mundo? Y tal vez agradar a alguien que no es de Cristo y te quiere llevar a hacer cosas que no son del Señor. Y con tal de que siga siendo tu amigo o tu amiga, o con tal de no alejarte de esa relación, querés ceder a eso. Y estás cediendo a algo que Dios te está diciendo, no lo hagas. No podemos amar a dos señores. ¿Cómo quiero concluir, hermanos, este, creo, sencillo mensaje que Juan nos está dando? ¿Querés cuidar tu comunión
con Dios, permanece separado del mundo y de todo lo que te ofrece, de todo lo que te está ofreciendo, ya que el amor de Dios y el amor del mundo son incompatibles, incompatibles. Si sos un hijo de Dios, no tenés que andar viendo, bueno, a ver hasta dónde Dios me dice que yo puedo hacer tal cosa. ¿Hasta dónde puedo mirar televisión sin pecar? ¿Hasta dónde puedo mirar una película sin que yo peque? Vos sabés lo que querés hacer. Lo que querés hacer es mirar una película o que alguien te diga, bueno, mírala y darte un tip. No, vos sabés lo que tu corazón quiere hacer. Tal vez se quiere volcar a la perversión de la inmoralidad sexual. Entonces, dejá de jugar y sumergite en esa inmoralidad y ya está. Si es lo que querés hacer. Pero si verdaderamente querés cuidar tu comunión con el Señor, empezá a sacar aquello que es dudoso, que vos sabés que te está trabando. Vos sabés que ocupa tu mente, tus pensamientos, y es una traba y no es una bendición. No hay gozo, no hay fruto del Señor. Entonces tenés que apartarte y empezar a buscar al Señor. Me sorprendió mucho cuando busqué este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Y miren lo claro que es, se lo voy a leer. En la NBI, tal vez algunos la tienen. Si los que usan celulares y la tienen, búsquenlo. Miren lo que dice. El versículo 15 de 1 Juan 2. No améis al mundo ni lo que pertenece al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del hombre pecador, la codicia de los ojos y la ostentación de su opulencia, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo y las codicias del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive o permanece para siempre. Esto es una exhortación moral. Es una exhortación moral a no amar al mundo y también es un consejo práctico, ya que está claro que el mundo, ¿qué pasa? El mundo está pasando. El mundo pasa. Pasan, las modas pasan, nuestros años pasan, lo que nos agrada ahora hacer pasan. A mí me gustaba, no sé, jugar a la pelota. Y ahora saben que juego a la pelota y me lesiono. Pasa. Todo pasa. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que dice el versículo 17. Y al igual que en el Evangelio de Juan, el mundo es el sistema de rebelión y orgullo que busca desplazar a Dios y su gobierno. Eso es el mundo. Es el sistema que quiere sacar a Dios y al gobierno de Dios. Y este sistema, más que el orden creado en sí mismo, es lo que él dice que no proviene del Padre y que ya ha sido determinado por juicio o para juicio y destrucción. Pero los que son del mundo reciben la revelación del Padre por Jesús y muestran que han sido escogidos para salvación y vida eterna. Debemos orar, mis hermanos, para amar más a Dios que al mundo. Debemos orar. Debemos orar también porque es una tentación de amar algo más que a Cristo. Y esto está siempre presente. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes a ver cuánto está nuestro amor por Cristo. ¿Cómo está hoy tu amor por Cristo? ¿Cómo estás amando a Cristo? ¿Lo estás amando más que hace un año atrás? ¿Lo estás amando más que hace 2 años atrás? Si la respuesta es no, entonces hay un gran problema. Un gran problema. Y antes que venga, podríamos decir, la hecatombe, empezá a ponerte a cuentas con el Señor. Y a ver dónde está el problema, dónde está la infección, eso que está trabando tu relación con Dios, para poder extirparlo y sacarlo, antes que sea demasiado tarde. Y un verdadero creyente ama a Cristo porque no amarlo significa que no es un creyente. Y el Espíritu Santo que nos regenera y mora en nosotros nos mueve a amar a Cristo. Pero como cristianos, aún todavía egoístamente, podemos estar viviendo sin obedecerle.
siendo cristianos. Podemos caer en eso, en desobediencia. Podemos dejar que nuestro amor se enfríe o se debilite por el abandono, el pecado, las distracciones del mundo, las falsas enseñanzas. Por eso debemos aprender a proteger nuestro amor por Cristo. Sé como María de Betania, que ella se sentó a los pies de Jesús para aprender de Él. Dejó las distracciones pasajeras, que estaban bien hacerlas, los quehaceres domésticos. Pero ella, ¿qué eligió? La mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte en tu vida? Estar al lado de Jesús. La mejor parte de tu vida siempre va a ser estar al lado de Jesús. Siempre va a estar en los pies de Jesús y siempre va a ser escuchar las enseñanzas del Señor. Y vas a escoger la mejor parte. ¿Cómo lo hacemos esto? Busca al Señor cada momento libres que tengas. No te pongas a mirar el celular. No te pongas a mirar los shorts que te enganchan una y otra vez. Y después cuando querés acordar se te pasó una hora. Si no tenés tiempo de leer la palabra de Dios, pensá en qué estás gastando el tiempo. No todo, tenemos 24 horas todos, pero yo no creo que estés 24 horas trabajando o estudiando. Empezá a administrar el tiempo y los baches que tenés en tu día para poder introducir algo de la palabra de Dios y un momento, 3, 4, 5 minutos, orá al Señor. Lee dos capítulos de la Biblia, de un libro. Parate en un momento y decí, ahora tengo tiempo de orar. Parate en un momento del día y escribile a un hermano, una hermana, estoy esperando el colectivo, tirame unos motivos de oración que hasta que venga el colectivo puedo orar. Voy en colectivo, tardo, 10 minutos y ahí puedo leer la Biblia, tengo en el celular. 2, 3 capítulos. Llenate de la palabra de Dios, porque de otra manera no vas a poder vencer a este mundo, al sistema de este mundo diabólico. Y si empezamos a dejar eso, mis hermanos, Satanás nos va a comer, nos va a comer. Satanás es mucho más rápido que nosotros, es más inteligente que nosotros y conoce mucho más la palabra que nosotros. Sin embargo, él no puede adorar al Señor, no puede estar deleitándose en el Señor. Pero Satanás te va a dar vuelta como una media. No, nos creamos los más vivos. Sin embargo, el Señor nos alienta a que desechemos aquellas cosas que estorban nuestra comunión con el Señor y aquellas cosas que provienen de este mundo. Tenemos que acudir a Cristo, mis hermanos, cada día. Y recordemos que el mundo va a pasar, que las pasiones de este mundo van a pasar. Son todas pasajeras. Lo que te pasa hoy, la tentación que estás luchando, lo que estás luchando con la carne, todo es pasajero. Pero si haces la voluntad de Dios, vas a permanecer para siempre. Y la recompensa es preciosa. Cada vez que se pongan a hacer esto, piensen en la recompensa que ya tenemos en Cristo. Piensen que ya hemos vencido al maligno. Pero necesitamos estar con toda nuestra armadura puesta. Si no, nuestra comunión con el Señor va a ser afectada. Oramos. Señor, te damos gracias por esta instrucción y este aviso que nos has dejado por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a poder vivir sabiamente en este mundo. Señor, ayuda a mis hermanos a poder batallar contra los deseos de la carne, las pasiones de los ojos, la vanagloria de la vida. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a salir corriendo de aquellas cosas que quieren distraernos,
apagar nuestra comunión contigo. Ayúdanos a ser sabios, a poder redimir el tiempo que tenemos acá, Señor. De todos nos pedirás cuenta. Señor, te pedimos que podamos tomar determinaciones, resoluciones, Señor. No sé, de apagar el celular, de desenchufar el televisor, de estar, no sé, Señor, tantas distracciones. Ayúdanos, Señor. Necesitamos. Ayúdanos sobre todo a ser obedientes a tu palabra. Y gracias por animarnos y alentarnos, Señor, por darnos la victoria. Y gracias porque en ti hay suficiente gracia, misericordia y amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.